Lo primero, vamos a ver esta página del PBI publicada hoy en el Diario de la República, en el impreso, que también está en la página web, lo puede ver ya de inmediato. Estamos viendo que se dan cuenta las cifras negativas en el PBI de agosto. Esto también se da cuenta del PBI, una caída, un descenso en el PBI en diferentes meses. En principio, ¿qué te parece a ti esta situación del PBI? Hemos decrecido lamentablemente en la economía del país durante el mes de agosto, Laureano. Bueno, es penoso porque veníamos acostumbrados en años anteriores a tasas de crecimiento, inclusive lideramos el crecimiento a nivel de la región de Sudamérica, ¿sí? Pero por distintas situaciones, básicamente la inestabilidad política, pero también mal manejo de la economía, venimos teniendo estos resultados. Ya eran malos el año pasado y este año se han agravado, lo que es una pena porque se atribuyó mucho la responsabilidad de la bajada de la economía justamente a los problemas de la mala conducción del gobierno de Castillo, pero lo que vemos es que en el acumulado de estos 9 meses la cosa no mejora, por el contrario, viene cayendo. Vamos a ver este detalle justamente sobre lo que estás hablando, el detalle del PBI, por favor, el que hemos visto hace un momentito en pantalla. Resultado hasta agosto del PBI nos encamina hacia un crecimiento nulo. Estamos viendo en la parte izquierda, de enero a diciembre del año pasado, 2022, cifras por encima de 1%, 3, 4,88%, 3%, 4%, etc. En diciembre, con el ingreso de la presidenta Boluarte, en diciembre del año pasado, la economía baja, desciende a 0,99. Sin embargo, si vemos en la parte derecha en rojo, la economía del país está mal. Enero, la economía decreció en menos 0,93. En febrero en menos 0,62. Solo hay 2 crecimientos por encima de 0% en marzo y en abril, de 0,30 y 0,44% respectivamente. Pero luego estamos viendo descensos y descensos y descensos, y la última cifra de agosto es de menos 0,63%. Lo que está diciendo, pese a todo lo que se le cuestionó al presidente Castillo, tenía 2 ministros de Economía que han sido puntales para que la economía no descienda tanto, al menos se mantenga por encima de 2%. Sin embargo, durante este gobierno de Dina Boluarte vemos esas cifras tan negativas, Laureano. Bueno, es que hay varios factores, como decíamos. Hemos mencionado hace un instante los problemas de inestabilidad política, y esos son ciertos, no lo podemos negar. Justamente la caída en el primer mes de Dina Boluarte tiene que ver con las protestas que generaron esa inestabilidad y el reclamo de que se vayan todos, que se vaya el Congreso, que se vaya el gobierno. Eso continuó durante un tiempo afectando la economía, pero hay otros varios factores, dentro de ellos el clima, pero también la situación internacional. Permíteme, pero solamente esto, estamos viendo que las protestas contra Boluarte han sido en diciembre, enero y febrero. Sin embargo, ya estamos en agosto y no sabemos qué va a pasar en los próximos meses del año. Nos faltan 2 meses para que termine el año. Pero adicionalmente a ello, decías tú el tema del ciclón Yaku, por ejemplo, el tema... Yaku, el niño costero. Exacto. Y la sequía. Hablamos más de los temas de las lluvias, del Yaku, del niño costero, pero nos olvidamos que desde fines del año pasado se anunciaba un problema de sequía en buena parte del país, inclusive en las zonas del norte que después tuvieron los problemas de las lluvias, pero en el sur, sobre todo en Puno, aparte de los problemas políticos, hemos tenido y se mantiene una sequía muy fuerte. Se habló de la sequía más fuerte en los últimos 50 años. Sabemos que el nivel del lago Titicaca ha bajado varias decenas de centímetros y entonces este es un problema consustancial que afecta, cierto, a la agricultura, pero los otros problemas son problemas globales. Definitivamente. Queremos ver cómo va el comportamiento por sectores, lo vamos a ver en pantalla, creo que se adelantaron, justamente lo tenemos allí. En la parte de arriba se ve la economía total en agosto desciende lamentablemente menos 0,63%. Y el sector agropecuario en el mes de agosto cae en menos 4,05%. Pero también hay otros sectores que son intensivos en generación de empleo, que lamentablemente han descendido. Manufactura, menos 4,11%. Construcción, menos 9,57%. El sector financiero y seguros también, menos 9,68%. Entre otros que también tienen resultados negativos que no lo vamos a mencionar, pero nos interesa el sector agrícola. Son sectores que lamentablemente, como tienen cifras negativas, son intensivos en generación de empleo. El sector agropecuario genera empleo. El sector construcción genera empleo. Y obviamente manufactura. ¿En qué momento estamos de la economía, Laureano? En un momento muy malo. Mencionaba lo de la agricultura, y la agricultura es el sector económico
que absorbe la mayor cantidad de mano de obra. Exacto. Entonces ahí es preocupante que todo este año vemos esta caída de la producción. Tiene que ver con el clima, como hemos dicho, pero tiene que ver también con la falta de atención a un sector tan importante que nos provee de alimentos. Y lo digo en el Día Mundial de la Alimentación. Así es. Tenemos leyes, tenemos políticas, tenemos estrategias para la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, pero en realidad todo ello ha quedado en el papel. Es poco lo que los gobiernos, no solamente este, incluso el gobierno de Castillo, que habló de una segunda reforma agraria, es muy poco lo que se ha hecho. Y hay que mirar que la mayor parte de la agricultura está en manos no de este sector boyante que se dedica a la agroexportación, sino sobre todo de lo que se llama la agricultura familiar. Pequeños propietarios, minifundistas, pero también medianos agricultores. Que además son quienes nos ponen los alimentos en la mesa. Porque los agroexportadores producen los alimentos y lo exportan, y en buena hora que exporten, ¿cierto?, genera empleo también perfectamente, pero nos interesa la agricultura familiar. Nos proveen de alimento para nuestra mesa, Laureano. Efectivamente, y como digo, es un sector desatendido, no de ahora, de mucho tiempo. Lo que ocurre es que a los problemas estructurales, y recordemos, la mayor pobreza se encuentra en el campo, cierto. Las estadísticas nos dicen, en la última medición de la pobreza, nos indicó que la mayor pobreza en términos cuantitativos estaba en el sector urbano, claro, porque es la mayor cantidad de población, pero en términos de el nivel de pobreza es mucho mayor en el sector rural. Y poco hacemos por ellos, algunas políticas sociales, pero no hay realmente un esfuerzo del Estado sostenido por apoyar el desarrollo de este sector. Y nos ha alimentado durante la pandemia. Nos hemos acordado de ellos en ese momento, pero después no. Entonces todos queremos alimentos baratos, hay estos problemas de clima, ha habido los problemas de urea muy mal manejados. Obviamente, por el sí, gobierno de durante Castillo. El gobierno anterior, así es. Y entonces lo que estamos haciendo es cosechando, recogiendo todo lo mal que hemos hecho a lo largo de estos últimos, vamos a decir, 2 años. Laureano, vamos a ver la portada de La República del día de hoy, lo vamos a ver en pantalla, la tenemos justamente. 1 de cada 2 peruanos vive en situación de inseguridad alimentaria. Esto lo dice precisamente la representante del Programa Mundial de Alimentos. Y las familias no comen lo suficiente porque no tienen más recursos y comprometen su salud y sus medios de vida. Pero también allí se señala que la desnutrición crónica está en aumento por primera vez en el Perú después de 17 años, y esto afecta las capacidades de las personas y las del país al futuro. Laureano, esto es crítico. Absolutamente. 1 de cada 2 peruanos no come bien, lamentablemente no hay posibilidad de tener alimentos en la mesa, nos está condenando a una situación de fracaso para más adelante, porque los niños obviamente no van a tener los nutrientes necesarios para poder producir hacia adelante. No solo eso, no tienen el nivel de alimentación, de alimentos adecuados que les permitan inclusive asimilar los contenidos educativos. Y ya sabemos que educación también tenemos problemas. Entonces eso es muy serio. Y es muy serio porque estamos afectando el futuro del país. Siempre decimos la niñez y la juventud son el futuro del país. ¿Qué estamos haciendo por estos jóvenes? Condenándolos a la mediocridad, a sufrir distintas enfermedades. Ahora, la alimentación no es solamente comer menos, es que comer bien. Y claro, esto lo hizo ya, lo divulgó un estudio del IEP hace unos meses y mostró que efectivamente en una proporción muy alta de familias se está comiendo menos que antes. Exacto, está comprando menos definitivamente. Cuando nosotros hacemos los reportes para el noticiero de la 1:30 de la tarde, nuestros compañeros y compañeras van a los mercados y les preguntan a los comerciantes, ¿por qué no están vendiendo? La gente está comprando menos. Si antes compraba 1 kilito de pollo, ahora compra medio kilo. Si antes compraba pechuga de pollo, ahora está comprando esternón, por ejemplo. O sea, está disminuyendo su capacidad de compra. Y no solamente la capacidad de compra influye en la cantidad de alimentos, sino que esto es importantísimo, también la calidad de los alimentos que consumimos. Y penosamente, junto con los temas de desnutrición y anemia, tenemos en el país los problemas de mala alimentación, sobrepeso y obesidad. Y esto ocurre irónicamente, Laureano, en el Día Internacional de la Alimentación. Así es. La FAO ya ha advertido que estamos en una situación deplorable en Sudamérica, lamentablemente. No tenemos inseguridad alimentaria. ¿Pero qué hacer?
¿Por dónde debemos empezar para revertir esto, Laureano? Bueno, ese dato de la FAO salió ya el año pasado. Así es. Respecto del año pasado, que era el país en inseguridad alimentaria. Entonces, cuando muchas veces me preguntan cómo está la seguridad alimentaria en el país, yo tengo que responder, lamentablemente, no tenemos seguridad alimentaria, lo que tenemos es inseguridad alimentaria. ¿Qué hay que hacer? Otra vez hay que mirar al sector que es el que produce los alimentos, la agricultura, bueno, también la pesca. Pero desde que yo soy niño vengo escuchando que se van a hacer esfuerzos para poner en la mesa a los peruanos pescado. Tenemos una riqueza muy grande, ahora no la podemos aprovechar por los problemas también del clima, pero hay que mirar esto y además verlo de manera integral. No es solamente un problema del Ministerio de Agricultura o de Desarrollo Agrario y Riego, como ahora se llama, es un problema general de todo el gobierno, todo el Ejecutivo, varios ministerios, pero también de gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces no pueden desentenderse todos ellos. Y entonces, ¿por qué digo de varios ministerios? Porque esto tiene que ver con educación, lo que decíamos hace un rato. Así es. Si tengo poca plata para comprar un alimento nutritivo, pues lo peor que puedo hacer es comprar un alimento chatarra. Definitivamente. Que no alimenta, sino que por el contrario hace daño a la salud de los niños. Laureano, lamentablemente los estimados de crecimiento en el país son desastrosos. ¿Por qué? Por ejemplo, el IPE considera que la economía del país va a crecer en menos 0,3% este año. Macrocónsul dice que vamos a crecer menos 0,2%. Torne considera que el Perú crece 0,4% y sucesivamente. El Banco Mundial cree que el país va a crecer 0,8%. El Ministerio de Economía y Finanzas 1,1%, siguen muy optimistas y el Banco Central de Reserva 0,9%. En este contexto, ¿crees tú que podríamos de alguna manera recuperar viada a lo que anteriormente estábamos acostumbrados a ver, que una economía boyante, creciendo por encima de 4, de 5%, pero ¿de qué depende poder revertir esta situación? Bueno, creo que la respuesta está más que madura. Lo que tenemos es una situación casi de desgobierno. Tenemos un ministro de Economía que sigue con una mirada optimista, lo que muchos analistas dicen. El gobierno y el Congreso parece que estuvieran en otro planeta, en otra realidad. Nuestra realidad es preocupante y exige respuestas ya, inmediatas. ¿Podemos recuperarnos? Sí, pero como dije, exige un esfuerzo de las autoridades, Ejecutivo, Congreso, Gobierno regional, Gobierno municipal, para ver la gravedad de esta crisis. En CEPES estamos todos los años, a propósito del Día Mundial de la Alimentación, hacemos una campaña. En este caso, nuestra campaña es la crisis alimentaria y catástrofes. El peor escenario. Esto del peor escenario lo dijo el presidente del Banco Central de Reserva hace unas semanas. Así es. Porque estamos con esas cifras que ahora estamos mirando, venimos hace meses. Y lo que es peor, hablando de agricultura, el señor Velarde dijo, y puede ser peor. Entonces, terrible. Eso nos obliga a tomar respuestas, acciones ya, sacudirnos, no podemos seguir en esta situación. Y puede ser peor en el contexto geoestratégico, porque tenemos una guerra en ciernes en Ucrania y tenemos un conflicto terrible en Medio Oriente. Estamos viendo la situación de Palestina, la situación de Israel, complicadísima situación. Esto está haciendo incrementar el precio de los combustibles. El precio del petróleo se está elevando. Obviamente podría tener incidencia en los alimentos. Nuevamente, en el Perú, como lo dice el presidente del Banco Central de Reserva, podría ser peor. ¿Por qué? Porque está en ciernes también el fenómeno del niño global. Así es. Todavía no hemos hablado de eso, todavía no sabemos cómo nos afectarán, todavía las predicciones han ido empeorando hacia un niño moderado o severo. Y como muchos han dicho, si es un moderado puede ser como el niño costero que hemos tenido. O sea, no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de la pérdida de vidas humanas, destrucción de hogares, carreteras, puentes, pérdida de tierras agrícolas, pérdida de cosecha. Y si el clima viene como ahora, este problema que hemos tenido con el limón y que tenemos y tendremos con las exportaciones de mango, se va a generalizar para otro tipo de cultivos, con lo cual entraremos en una situación gravísima de inseguridad alimentaria. Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Envíe sus comentarios, envíe sus preguntas, y ahí estamos en las redes sociales que está en la parte inferior de su pantalla. ¿Cree usted que el gobierno de Dina Boluarte es eficiente, es eficaz, primero en revertir la recesión económica y junto a ello atender a lo más necesitado del país? Por lo que estamos viendo, lamentablemente no. Y creo que todos escuchamos con algo de optimismo las declaraciones del ministro de Economía. Pero se queda en optimismo. Al inicio del año, pero se esperaba que hubieran cosas. Se habló de un Reactiva 3, se habló de un compunche
turismo, con punche agro, varios con punches, pero lo que vemos es que el punche está fallando. Entonces, algo hay que hacer, es decir, medidas efectivas. No basta la foto, la declaración, las reuniones con algunas autoridades, con algunos agricultores o productores. Tiene que hacerse efectivamente algo, que se note, que ese menos que nos reportan las cifras llegue a ser siquiera cero. ¿Y por qué es importante que la economía crezca? Esto es algo que normalmente nos olvidamos. Estamos pensando simplemente en números, que no sea negativo. La economía tiene que crecer porque la población sigue creciendo. Los jóvenes siguen buscando empleo. Exacto. Y se encuentra que no hay empleo. Con lo cual, esto tiene que remediarse pronto. El domingo pasado fue el Día Internacional de la Mujer Rural. Vamos a ver esta nota publicada justamente en La República el día domingo, en el impreso y también en la parte digital. Mujer rural, el rostro invisible de la agricultura familiar, Día Internacional. Existen más de 3 millones de mujeres en el área rural. La mayoría se ubica en la sierra. Solo 3 de cada 10 son propietarias de sus tierras y solo el 24,2% ha pedido algún crédito. ¿Qué reflexiones te dan esto que calza también con el tema que estamos hablando el día de hoy, que tiene que ver con la alimentación? Porque las mujeres permiten que los alimentos también estén en la mesa de nuestras casas, Laureano. Las mujeres no solamente permiten que estén los alimentos, sino que los tengamos disponibles nosotros en su preparación. Ahora, las cifras que se han mostrado son algunas cifras. Hay algunas preocupantes. Por ejemplo, las mujeres acceden al 30%, ahí no tenemos exactitud, porque no tenemos un censo agropecuario desde el año 2012, que ya es preocupante, pero se estima que alrededor efectivamente el 30% de las mujeres conducen la tierra. ¿Pero qué tierra? Y esto sí lo dice los censos y las encuestas. Tierras más pequeñas que la de los varones, tierras de menor calidad y sin acceso a título de propiedad, sin acceso a crédito. Creo que la cifra esa está sobreestimada porque el censo del 2012 nos dijo en general que los agricultores, varones y mujeres, alrededor del 10% nomás recibían crédito. Perfecto. Vamos a ver el detalle de estos unos cuadros que vamos a ver en pantalla sobre la participación de la mujer. Justamente el porcentaje de productoras agropecuarias, 33,4% al año 2022. Tenemos otro cuadro también, lo vamos a ver por favor. Productores agropecuarios, hombres y mujeres que solicitaron algún tipo de crédito según sexo. Estamos viendo a las mujeres 24,2% respecto a los hombres, que es un 75,8% para el año pasado. ¿Qué nos dicen estas cifras? Inicialmente, inequidad es lo que se ve respecto a la atención de los créditos. Por supuesto, y la inequidad se expresa en varios sectores. Por ejemplo, ahora que tenemos los problemas del clima, los agricultores se quejaban que ningún técnico había venido a decirles qué hacer con el limón, que no había floración en su momento. Bueno, las cifras oficiales nos muestran que las mujeres acceden todavía mucho menos que los varones a asistencia técnica. Las cifras que vimos de crédito son del total que obtuvieron crédito, no de los que lo solicitaron, porque ya digo, seguimos alrededor de 10%. Y, por supuesto, hay una situación de inequidad al interior de las mismas familias, en el acceso a la tierra, en quién hereda, en qué condiciones puede trabajar la tierra. Es muy penoso. ¿Quiénes tienen acceso al agua, a las licencias de agua? Aunque las normas han cambiado, pero la realidad sigue siendo la misma. Se prefiere al varón en una serie de cosas. Laureano, lamentablemente el tiempo nos quedó corto. Como sabes, hay mucho más por hablar. Te vamos a convocar en otro momento. Hay muchos temas que tenemos que escudriñar en el programa. Gracias por estar en el programa de Economía. Muchísimas gracias. Estuvimos con Laureano del Castillo, director ejecutivo de CEPES, el Centro Peruano de Estudios Sociales.